Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el avance de los temas correspondientes al módulo de realidad del Estado plurinacional. Bueno, vamos a continuar con el tema número 2, que es el colonialismo europeo. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre qué es el colonialismo. Este término viene de su raíz de la palabra colonia y del latín colonia. El colonialismo es una doctrina que se encarga de legitimizar la dominación política, económica de un territorio por el gobierno en un estado extranjero. ¿Qué quiere decir? Un territorio, un país que tiene su dominación política, económica, viene a regirnos, viene a realizar diferentes tipos de explotaciones económicas, políticas, etcétera, en territorios extranjeros. También suele llamarse así este proceso que inició en el siglo XV con la conquista y el asentamiento de los países europeos en territorios principalmente de América, Asia y África. Como conocemos, el más conocido es el colonialismo o el descubrimiento de, Cristóbal Colón. Continuamos. Un poco de historia. Entonces, la palabra que se utilizaba era la colonización en vez de colonialismo, ya que en estos casos los territorios colonizados no estaban subordinados a la metrópoli, o sea, no eran regidos por otros países, sino estos actuaban, estos tenían su libertad de poder decidir conjuntamente con su población. Entonces, todos estos habitantes se les consideraba como otros ciudadanos más de esta potencia europea. ¿Qué quiere decir? Todas las personas que habían venido a colonizar eran ciudadanos europeos quienes tenían derecho a nuestras tierras y diferentes riquezas. Ahora, en la edad contemporánea se identifica más con la dominación política de personas de otras razas que habitaban en esos territorios, que estaban separados por el mar en la potencia colonial. Generalmente suele ser un país europeo. Entonces puede hablarse también de colonialismo cuando un pueblo o un gobierno extiende su soberanía y establece su control político sobre otro territorio o un pueblo extranjero como fuente de su riqueza y poder. Entonces, como sabemos, el colonialismo, ¿qué ha hecho? Se encargaba de tener el dominio, la soberanía, el derecho para poder elegir, para poder decidir exportar, llevar riquezas, ganado, personas de países que se situaban en América. Entonces, todos estos europeos eran gente que se había apropiado de territorio y estos los utilizaban para explotar sus riquezas y el poder económico político que tenían. El colonialismo también es un sistema de explotación que las potencias más fuertes imponían a las más débiles. Eso quiere decir que los países europeos se impusieron frente a nuestra población. Esto ocasionó un retraso económico, conflictos raciales, discriminación, muerte, abusos sexuales, etcétera, y también culturales en estas zonas que habían sido colonizadas. Continuando, primera fase del colonialismo. Entonces, el colonialismo de Europa moderna comenzó el siglo XV y este se lo divide en dos fases, principalmente la primera, que abarcó desde 1415 hasta 1800 aproximadamente, y la segunda desde 1800 hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939. Ahora, la primera fase estaba encabezada por los países de Europa, Portugal, que estos se habían expandido por las Indias Orientales y América. Portugal por las Indias Orientales y España en América. En la segunda fase,
o etapa, Gran Bretaña tomó la iniciativa de expandirse hacia Asia, África y a la región del Pacífico. Ahora, los portugueses disfrutaban de una estabilidad política, también ya tenían experiencias marítimas para poder utilizar sus buques. Entonces, este país además tenía una geografía que era favorable para las expediciones. Entonces, estos primeros países doblaron o viajaron por la costa sudafricana hasta llegar al sur y al este de Asia en el siglo XV. Portugal también estaba interesado en dominar el comercio de las especies de los países de la India y estableció fuertes lazos con la costa de las colonias portugueses que se encontraban en Asia. Ahora, el monopolio comercial portugués en el Oriente se vio seriamente amenazado por los ingleses y holandeses, que también querían poder colonizar este territorio. A finalizar el siglo XVI, los holandeses se habían instalado en el Cabo de Buena Esperanza y expulsaron a los portugueses el año 1800, los cuales obtuvieron el control de ciudades de Java y Ceilán. Esta compañía de las Indias Orientales se fundó en la India durante la época e inició oficialmente la conquista en 1757 por las colonias holandesas. Bueno, entre los motivos que llevaron a Europa a colonizar nuestro continente americano fue uno, o el principal, la búsqueda de los metales preciosos como oro, estaño, cobre, plata, entre otros. Otra de las razones fue la necesidad de encontrar nuevas tierras para la agricultura, ya que trajeron semillas de tubérculos, maíces, etc. También otra de las razones fue la huida, la escapatoria de personas que eran perseguidos por motivos religiosos. Ahora, también se dice que las personas europeas que vinieron a colonizar nuestros territorios eran personas que se encontraban recluidos en cárceles por violaciones, robos, etc. Además, también otra de las razones fue el deseo de ganar nuevos pueblos indígenas para poder cristianizarlos con la religión católica. Ahora, era habitual la creación de colonias y en estas se creaban factorías. Estas se establecían y mantenían relaciones comerciales frecuentes y de carácter exclusivo con las metrópolis, por ejemplo, con ciudades como Madrid y demás, como Cataluña, etcétera, de los países europeos que nos vinieron a colonizar. Entonces, el Imperio de España era el más importante en el Nuevo Mundo y se extendía a través o iniciaba desde México, Centroamérica y llegando a Sudamérica. Ahora, como hemos dicho, las colonias portuguesas solo se establecieron principalmente en el país de Brasil, mientras que los españoles tuvieron una tendencia de asentamientos mixtos en poblaciones indígenas, ya sea por sus territorios. Algunos, como las colonias británicas y francesas, se establecieron en la región de Chile, Argentina, en Argentina principalmente colonias italianas. Y estos desplazaban a los pueblos indígenas de sus territorios. Ahora, los más antiguos imperios coloniales europeos habían entrado en un declive hacia el siglo número XVIII. La mayoría de las colonias españolas y portuguesas, francesas, que aún continuaban en América Latina, habían conseguido la independencia durante las guerras napoleónicas en el periodo inmediato posterior. Ahora, por otro lado, los holandeses también perdieron una gran oportunidad de tener poder en el Nuevo Mundo. Entonces se tuvieron que conformar con comercializar ilícitamente con las colonias de otras potencias. Los ingleses también perdieron buena parte de sus posesiones en Estados Unidos, las cuales Estados Unidos había conseguido su soberanía en 1776.
tras la Guerra de la Independencia de Estados Unidos de Norteamérica. A pesar de eso, los ingleses continuaban siendo un país importante de potencia colonial y tenían algunas colonias que aún todavía persistían en la región de Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, la segunda fase del colonialismo también abarca, como habíamos dicho, desde 1880 hasta 1914. El resultado de esta segunda fase fue que empezó a haber o empezaron las personas indígenas a recuperar sus territorios, que estos supuestamente pertenecían a las metrópolis, a las ciudades capitales de los países europeos que nos colonizaron. Entonces, por ejemplo, los colonizadores británicos que se encontraban en Australia se aventuraron aún más para encontrar nuevos territorios en busca de tierras, recursos, fauna, etc. Los franceses tuvieron que ir a colonizar a la región de Argelia y donde había una inestabilidad política en esa zona. Eso ocasionó una amenaza para su primer asentamiento. Ahora, la conquista de Asia Central estaba emprendida por personas rusas, quienes estaban motivados por el deseo de ofrecer una seguridad a los comerciantes y a los colonizadores en dichas zonas. Estas potencias coloniales actuaron resueltamente en el periodo entre 1800 a 1914, en el cual se llevó a cabo la colonización de África y diferentes regiones de Asia y del Pacífico. Ya hacia el año 1914, la red colonial se había cerrado en torno al planeta. Bueno, hubo un equilibrio del poder de los países europeos cuando se dio las guerras mundiales del siglo XVIII, XIX, inclusive XX, que marcaron la finalización del colonialismo moderno. Entonces, había el desarrollo de la conciencia social de las colonias, de los pueblos indígenas, las cuales declinaron la influencia política y militar de esos países europeos. Entonces se ocasionó o contribuyó a la descolonización a partir del año 1945. Ahora, hubo consecuencias de este colonialismo. Las principales fue que los países europeos aumentaron en gran cantidad sus riquezas, ya que extrajeron gran cantidad de recursos como madera, piedras preciosas, cultivos, etc. Además, también materias primas para elaboración de diferentes productos como la madera, metales, en los cuales beneficiaron sus industrias y pagaban sueldos muy bajos. Ahora, también otra consecuencia es la discriminación racial, porque como sabemos, los españoles tuvieron hijos mestizos, hijos criollos y diferentes personas que pertenecían a extractos sociales, los cuales recibían discriminación por el color de la piel, rasgos faciales, etc. Cuando los europeos habían descubierto África, ellos se acostumbraban a adquirir esclavos baratos, inclusive los cazaban contra su voluntad, no se les pagaba nada a estos esclavos y estos los vendían a precios muy altos en la región de América, desde Norteamérica hasta Centro y Sudamérica. Entonces, ¿qué pasaba? Los negros, las personas de color eran utilizadas como objetos para poder vender. Además, también otra consecuencia fue la carencia de armas de calidad de los europeos. Los nativos no pudieron defenderse, ya que los europeos tenían primeramente sus trajes todos de metal, diferentes armas, cuchillos, lancetas, las cuales nuestros pueblos indígenas no contaban y no tenían. Entonces los europeos pensaron que por ser físicamente diferentes a ellos y tener una cultura diferente, estos eran considerados de vidas distintas y eran superiores a los indígenas, ¿verdad? Los indígenas eran pueblos inferiores.
Ahora, también no existen hombres superiores ni inferiores, como sabemos, ¿verdad? Todos tenemos las mismas capacidades, inteligencia, que se van desarrollando de acuerdo al medio en los que vivimos, pero obviamente sabemos que los europeos eran personas cerradas que se creían superiores a nosotros. Entonces, con el paso del tiempo y fueron surgiendo ideas sobre la libertad, estas que estaban influenciadas por la Revolución Francesa, que habían iniciado en el continente americano con Norteamérica, en la cual se abolió, se eliminó la esclavitud y el comercio de esclavos negros en la región de América. Ahora, gracias a todas estas luchas, los pueblos africanos lograron independizarse, pero la discriminación racial todavía continúa hasta nuestros días, ¿no? Y todos estos grupos de personas siguen siendo despreciadas, explotadas con el pretexto por la lucha antirracista, que supuestamente continúa en todo el mundo. Ahora, el colonialismo en América, como habíamos dicho, los colonizadores llegaron a América del Norte, especialmente a la región de México, y en el siglo XV llegaron también los ingleses a la región de Norteamérica en Estados Unidos, y también había pueblos holandeses, suecos, alemanes, entre otros, que se habían establecido en diferentes ciudades de Norteamérica. Y de igual manera había, además de españoles, italianos y portugueses. A partir ya de 1680, Inglaterra dejó de ser la fuente principal de la inmigración, o sea, varias personas que querían descubrir nuevos territorios habían disminuido sus viajes, lo que ocasionó que miles de refugiados salieran de Europa continental con el fin de escapar de las guerras que se estaban suscitando. Muchos dejaron sus hogares con tal de poder sustraerse o salir de la pobreza que les había sido impuesta por los gobernantes. Ahora, ya en 1690 la población de la Unión Americana había llegado a un cuarto de millón de habitantes. A partir de dicha fecha, la población se duplicaría cada 25 años, lo que hacía que la población de indígena vaya en aumento. Y bueno, las familias ya en Norteamérica se habían mudado a regiones como Massachusetts, Virginia, Carolina del Norte, etcétera, para que hicieran reajustes en sus colonias para que estos puedan seguir subsistiendo. Ahora, se empiezan a conformar en América del Sur virreinatos, que son instituciones locales y administrativas de la corona española, que fueron creadas por el finalizar el siglo XV, ya por el gobierno. ¿Qué quiere decir? En los virreinatos existía un virrey que administraba y gobernaba en el nombre del rey de España. Como habíamos dicho, los españoles, especialmente en América Latina, se creían los dueños o eran los dueños de nuestros territorios, de nuestra población, etc. Entonces, la administración de inmensos territorios resultaron el descubrimiento de América Latina, las cuales hubieron conquistas posteriores, pero obviamente fueron de menor magnitud. Ahora, hablamos de cuatro virreinatos importantes que existían en América Latina. El primero era el virreinato de Nueva España, que este se abarcó los territorios desde el norte, Centroamérica, Asia y Oceanía. Tenían su propio virrey. El virreinato de Perú, como sabemos, pertenecía al Alto Perú. Nueva Granada a Venezuela, Colombia, y el virreinato de La Plata a la región de Argentina. Entonces, vamos a concluir con esto y vamos a reforzar las ideas con un pequeño video. Este video nos va a servir para poder aclarar diferentes dudas. Y con esto ya habríamos concluido la exposición del tema. Vamos a hablar sobre el colonialismo. ¿Y qué es el colonialismo? Bueno, debemos decir que el colonialismo es un sistema político y económico impuesto por un país o estado dominante que invade otro territorio, es decir, las colonias, para poder explotarlo tomando para sí sus riquezas, región, recursos, entre otras cosas. También debemos decir que el colonialismo surge en el siglo XV con las conquistas por parte de países europeos como España, Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos de territorios en América, Oriente y África. También debemos decir que los países potencia, como
gran poder, buscan expandir su producción y territorio a través de medios políticos y o militares. De este modo, las costumbres políticas y gobiernos de países dominantes son impuestas a los habitantes de los territorios tomados o colonizados en busca de aprovechar su materia prima, producción y mano de obra. Pero bueno, hay otras cosas más que podemos decir para seguir definiendo lo que es el colonialismo. Debemos decir que el término colonia viene del latín colunus, que significa agricultor, y sugiere la ocupación de la tierra por parte de los foráneos que pasa a llamarse colonos. También debemos decir y debemos agregar que justamente el aspecto de la ocupación es uno de los que lo diferencia del término imperialismo, que alude a la práctica de un gobierno extranjero que administra un territorio sin que necesariamente deba tener asentamiento en él. Continuemos hablando un poco más sobre este colonialismo, particularmente sobre sus causas. Bueno, debemos decir que entre las posibles causas del colonialismo se pueden mencionar las siguientes, como la necesidad de tierras para cultivar alimentos que le permitan al colonizador sostener a sus habitantes. También la necesidad de expandir el mercado para comercializar los bienes que produce. También el deseo de obtener materia prima o mano de obra con el menor costo posible, como así también el deseo de mayor control político. También el desarrollo de la tecnología de navegación que facilitó la exploración de nuevos territorios y el descubrimiento de sus potencialidades en recursos naturales y estratégicos en el ámbito militar y político. Y también decir que en el siglo XIX las grandes potencias ostentaban colonias y otra causa fue el crecimiento demográfico europeo. Continuemos hablando sobre las características de este colonialismo. Bueno, dentro de las principales características están las siguientes. Bueno, decir que hay un aprovechamiento económico por parte de los países dominantes sobre el territorio dominado. También buscan imponer su cultura, leyes y costumbres sobre el territorio dominado y así lograr una mejor dominación y control sobre los pueblos. También justifica la acción invasora para facilitar el dominio de los habitantes y el apoyo de la población dominante. Otras características que debemos mencionar sobre este colonialismo son las siguientes. Decir que el país dominante controla y somete a los habitantes de las colonias, logrando incluso la explotación por mano de obra barata y esclavización. También, por lo general, se priva de los derechos políticos y sociales a los pobladores originarios del territorio usurpado. Continuemos hablando un poco más sobre este colonialismo, particularmente sobre sus consecuencias. Bueno, para comenzar tenemos que decir que los territorios colonizados fueron drásticamente modificados, ya que en su mayor parte las culturas locales fueron eliminadas por completo o en los mejores casos se combinaron elementos nativos con elementos de las culturas colonizadoras. También decir que junto con el idioma, las colonias recibieron las ideologías, los conocimientos científicos y las creencias religiosas de las metrópolis, aunque en cada territorio el impacto de los mismos fue totalmente diferente. Por último, debemos decir que, por ejemplo, en muchas regiones de América casi no existen hablantes de las lenguas nativas, mientras que en África una parte importante de las poblaciones es bilingüe. Sin embargo, en Asia y en África los impactos demográficos, es decir, cambios en la población, fueron menores. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal.